Hola, bendición y larga vida. Bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Faordara. Bendición y larga vida a los seguidores de Iley Faordara por cualquiera de sus plataformas, ya sea Facebook, YouTube o TikTok. Bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa. Bendición y larga vida a todo el pueblo religioso y a todas las personas que de una forma u otra practican nuestra hermosa religión. Vamos a seguir con la serie de Orduns poco salidores o de Orduns que tienen poca literatura o de Orduns poco populares. Y en el día de hoy vamos a hablar de Ojuani Losuré, Ojuani Bara, Ojuani Losuré. Y entonces vamos a estar hablando y haciendo lo que siempre hacemos, que es interpretar todos los caminos del signo, ver todas las cosas que nacen, ver las grandes problemáticas que tiene la persona que tenga Ojuani Losuré, como también las grandes bendiciones que pueda tener la persona en el bregar de la vida, ostentando este gran Ordun Difá. Entonces nada, entrando en materia, dice que aquí es importante recalcar que aquí nació el desalojo. Dice porque la persona en un momento determinado se puede ver desalojada, la persona en un momento determinado se puede ver viviendo fuera de su casa. Aquí también nacieron las casas de recogida. Entonces hay que tener cuidado, usted no se vaya a ver agregado en un lugar de donde usted no es, o usted se pueda ver agregado viviendo en casas de otras personas, e incluso lo puedan botar de esa casa, porque después cuando estemos viendo los caminos vamos a ver el por qué Ochun ayudó a la UO que estaba recogido en casa de otras personas. Sin embargo, estas personas, a consecuencia de que él hizo el esbo, a consecuencia de que hizo el esbo, Orula le aconsejó, lo botaron o lo expulsaron de su casa. Entonces vamos a ir viendo todas estas cuestiones. Pero dice Ifá es porque la persona que es Ojuani Losuré tiene que prestar especial atención para no ser botado o despedido de su casa, de su trabajo o de cualquier lugar que usted frecuente, y después usted se pueda haber recogido, usted pueda empezar a tener malas situaciones para el proceso de la vida, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice porque en este Ifá habla de tener grandes dificultades en el transcurso de la vida, pero también habla del vencimiento de estas dificultades. Dice porque la persona que es Ojuani Losuré va a vencer todas las dificultades que se le interpongan en el transcurso de la vida. Dice porque en un momento determinado, este es el único Ordun Difá que prescribe que la UO puede seguir trabajando con su prenda de palo e incluso recibirla si no la tiene. Dice porque la gran bendición de este signo de Ifá es trabajar a pie de la prenda de brujo, estar rayado en la regla de palo mayombe o de palo monte, que es lo que dice Ifá. Dice porque el único abuelo que está autorizado a rayar y a trabajar para con su prenda es el abuelo que ostente el Ordun o Ojuani Losuré. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado, porque esto es un Ifá de guerra, porque aquí dice que todos los santos fueron a la guerra. Sin embargo, Orula fue el único que regresó. Entonces dice por qué los procesos de la vida de la persona que es Ojuani Losuré van a tener ciertos procesos de batallas continuas, de guerras continuas, y que el único que puede ayudarlo a vencer todas estas situaciones no es más que Orula, que fue el único Oricha que fue capaz de virar de la guerra, que es lo que dice Ifá. Dice por qué Ojuani Losuré se le prohíbe jugar juegos de azar e incluso apostarle a los gallos. Dice por qué si la persona que es Ojuani Losuré apuesta o juega a los gallos, se puede ver expenso o propenso a perder su matrimonio, a perder su estabilidad, a que lo boten de su casa, a que lo tilden de jugador, a que en un momento determinado sus hijos le pierdan el respeto a consecuencia del vicio de estar jugando siempre, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado porque dice que aquí Batalá estaba loco. Dice porque en un momento determinado aquí se tiene cuidado porque la persona puede comenzar a sufrir problemas o trastornos mentales o desequilibrios mentales, que es lo que está diciendo Ifá. Porque aquí Batalá se antojó de saber si la cabeza podía vivir sin el cuerpo, porque estaba loco. Entonces dice por qué usted no se puede empeñar en cosas imposibles, es por qué la persona que es Ojuani Losuré no puede entrar en desequilibrios mentales o nerviosos. Tiene que buscar la forma y la manera de ponerse en manos de un facultativo, e incluso va a tener la necesidad de lavarse la cabeza y hacerse rogaciones con ehue. Después vamos a estar viendo las ehueses que son necesarias para que la persona se le aclaren las ideas, que es lo que está diciendo
Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado la persona que sea Juan y Usuré, si es hombre, dice que tiene que tener cuidado con los hombres que frecuentan su casa, no le puedan enamorar a su mujer, porque aquí dice por qué en un momento determinado Orula invitaba a los babalawos para realizar plantes en su casa y los babalawos se valían de esto para empezar a enamorar a su mujer. Entonces dice que aquí hay problemas dentro del matrimonio y el por qué hay una persona que frecuenta la casa o un hombre que frecuenta la casa que puede en un momento determinado estar enamorando a la mujer de Juan y Usuré. Entonces Juan y Usuré tendrá que ser selectivo para con sus amigos, tendrá que ser selectivo para con las personas que le da el acceso a su casa para evitar estos grandes problemas matrimoniales, que es lo que está diciendo Ifá. Dice aquí el por qué el hijo bastardo es el que gobierna el pueblo. Dice en un momento determinado el por qué la persona que es Juan y Usuré tiene que tener claro quiénes son sus padres, porque dice en un momento determinado el por qué la madre de Juan y Usuré le puede esconder que no es hijo del padre que lo cría, que es lo que dice Ifá aquí, porque dice que aquí la madre guardaba el gran secreto de que Juan y Usuré o Juan y Obara no era hijo de su padre. Sin embargo, no se lo dijo hasta que no tuvo una edad avanzada. Entonces se le recomienda a la persona tener claro quiénes son sus padres, como igualmente cuando la persona que es Juan y Usuré vaya a procrear o a tener descendencia, tendrá que encargarse de todos sus hijos por igual y no podrá tener hijos regados o abandonados, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado aquí hay que buscar la unión entre los hermanos, porque dice que aquí Juan y Usuré tiene que vivir rodeado de sus hermanos tanto de sangre como de religión, porque dice que aquí el padre de Juan y Usuré cuando fue a dar su caída, lo único que le pidió a los tres hermanos es que vivieran en unidad y que no empezaran a pelear por problemas de herencia, que no empezaran a pelear por problemas de dinero, que no empezaran a pelear por ningún tipo de estas situaciones, que esto les iba a traer negatividades, contratiempos y contrariedades en el futuro, y que por consiguiente tenían la necesidad de vivir juntos y en armonía, que es lo que estaba diciendo aquí Ifá. Dice por qué hay que en un momento determinado mantener la calma, porque dice que esto es un Ifá donde la persona en un momento determinado pueda perder la cordura, pueda perder la compostura y empieza a discutir y esa discusión pueda llegar a males mayores, puede llegar a enfrentamientos con armas, porque dice que a la persona que es Juan y Usuré lo hieren con armas de fuego o con armas blancas. Entonces hay que tener mucho cuidado, incluso en las discusiones de usted dentro de su casa con su cónyuge, porque dice Ifá que aquí se pelea habitualmente con las personas que viven dentro de la casa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice porque en un momento determinado hay que robarse la cabeza con hierbas, como yo estaba diciendo anteriormente, para que usted evite los procesos de que se le empiecen a olvidar las cosas, evite los procesos de su deterioro psicológico o de su deterioro mental y pueda empezar a presentar lagunas mentales que consisten en olvidar las cosas cuando las fue a buscar y que vine a buscar, que consisten en que usted va a empezar a olvidar incluso las cosas importantes de su vida, como la fecha señalada y todas estas cuestiones, a consecuencia de que así comenzarán sus desarreglos mentales, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí hay que hacer el bobo, que dice aquí que la enfermedad persigue a la persona. Entonces aquí hay que buscar la forma y la manera de hacerse los esboces y hacer las situaciones que marca Orula para evitar los procesos de enfermedades que puedan llegar a la vida de la persona que es Juan y Usuré y por consiguiente puedan deteriorar su salud tanto física como mental y incluso pueda quedarse bardado, pueda quedarse encima de una cama tirado a consecuencia de que estos procesos de enfermedad se puedan agravar y su salud se pueda deteriorar, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado aquí la persona es pobre porque está desconcentrada de todo lo que lo rodea y no lo consideran. Dice porque esto es un Ifá de falta de consideración, esto es un Ifá de falta de agradecimiento hacia la persona que es Juan y Usuré. Dice porque aquí habla del babalawo que vivía en una choza y que nadie lo consideraba, los demás babalawos no lo consideraban. Y lo vamos a estar viendo cuando lleguemos a la explicación de los caminos, el por qué los grandes sacrificios que tuvo que hacer este babalawo para con el batalá, para con el lenguá y recibir su prenda de brujo para empezar a prosperar, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá porque en un momento determinado la persona que es Juan y Usuré va a tener la necesidad de cuidar mucho a sus hijos, porque dicen que sus hijos son su felicidad.
Dice porque en un momento determinado la persona que es Juan y Luxuré, si tiene hijo varón y no tiene motivos de fuerza mayor para consagrarlo en Ifá, tendrá que llegar a la consagración de Ifá, que es lo que está diciendo este gran orden de Ifá con estas cuestiones. Dice porque en un momento determinado habla de que la mujer de Juan y Luxuré se puede enfermar y puede dar su caída. Entonces cuando alguna de las mujeres de la familia de Juan y Luxuré se enferme, hay que salir corriendo y poniendo en manos del médico, independientemente de que también hay que hacerle algunos procesos religiosos, algunos ceremoniales religiosos, para evitar que dé su caída. Dice por qué hay que prestar especial atención al Osun de la persona que es Juan y Luxuré, porque dice que mientras que Osun esté de pie, Juan y Luxuré estará de pie. El día que Osun se caiga, Juan y Luxuré caerá con su Osun. Entonces hay que tener cuidado con esto aquí. Dice por qué en un momento determinado, si es hombre la persona que ostenta a Juan y Luxuré, va a tener que tener cuidado con los maltratos físicos y de palabra para con su esposa, porque dice que eso puede ser superstición. Dice porque en un momento determinado, si es hombre el que ostenta a Juan y Luxuré, no puede tildar a su esposa de que es la que le crea la mala suerte, de que en un momento determinado la que le trae las cosas fatales es su esposa, porque su esposa es la que va a hacer un gran sacrificio por usted para que puedan vivir de manera deshogada, de manera confortable en la vida, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado si la persona que ostenta a Juan y Luxuré es mujer, porque dice que pueda empezar a tener manchas en su ropa íntima o en su ropa interior y que sea a consecuencia de problemas que tiene en el interior. Dice por qué puede empezar a presentar reflujo, puede empezar a presentar manchas como si fueran su proceso menstrual, y que esto no es más que un aviso para que usted vaya a por revisión, a por analítica, y usted, el médico, le determine cuál es el proceso que está sufriendo, porque dice que aquí incluso hablan de que pueden vaciar a la mujer del interior, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué hay que tener cuidado con la persona que es Juan y Luxuré, porque dice que aquí el guayabito robaba para comer y que usted lo puede tildar de ladrón. Entonces tiene que tener cuidado. En un momento determinado usted no lo tilden de ladrón, a usted no lo tilden de que usted pueda estar sustrayendo cualquier bien de otra persona, que es lo que dice Ifá. Dice porque en un momento determinado habla de herencia espiritual que le pueda dejar algún familiar allegado a la persona que es Juan y Luxuré, que puede ser prenda de Egún, puede ser algún amuleto de Egún, puede ser algún iché, puede ser alguna cosa de esta, y que usted tiene la necesidad de atender estas cuestiones y empezar a trabajar con estas cuestiones y saber cómo se atienden estas cuestiones, que es lo que dice Ifá. Dice porque en un momento determinado, si este Ifá sale para un niño, hay que mandarle a hacer analíticas o chequeo médico a la carrera para evitar que este niño tenga complicaciones de salud, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice Ifá porque en un momento determinado hay que tener mucho cuidado la persona que es Juan y Luxuré y no se envicie al juego, porque dice que aquí habla, el primer camino que habla es Adán y el vicioso. Dice que Adán era vicioso a jugar a cualquier juego de azar, incluso a los gallos. Sin embargo, siempre perdía, y por eso empezó a tener contradicciones para con su pareja, empezó a tener contradicciones para con su mujer, porque él pensaba que su mujer era el que lo fatalizaba, que su mujer en un momento determinado era el que le traía la mala suerte, y su mujer al ver esto lo que hizo fue que fue a casa de Orula, hizo el voz, y Adán y dejó de jugar y empezaron a vivir felices. Dice por qué usted le dé gracias a su mujer. Si la persona que es Juan y Luxuré es hombre, tiene que darle gracias a su mujer, que va a ser un gran sacrificio para que usted salga de las cosas negativas que está haciendo, como son el vicio del juego, el vicio de la bebida y otros vicios que pueda tener en la vida, y que su mujer va a tratar de apoyarlo, va a tratar de comprenderlo, va a tratar de entender su situación, y va a tratar de salir junto con usted de todas estas situaciones para vivir una buena vida, o una vida holgada, o una vida próspera, que es lo que está diciendo Ifá, que es lo que usted necesita vivir. Entonces, no tilde más a su mujer de que es la que le trae la mala suerte, que lejos de traerle la mala suerte, lo que hace es traerle una estabilidad y un bien a su vida, que es lo que dice Ifá. Dice el por qué hay otro camino donde dice el por qué el Abó prosperó o logró su prosperidad. Dice que había un Abó que vivía
en una casa muy pobre, hecha de yaguas, en una choza, en un bohío, como le quieran llamar, y que lo único que tenía era una mata de huira, donde ahí tenía su ifá y ahí atendía su ifá. Pero un día Orula le marcó que tenía la necesidad de darle de comer a Ergun y de hacer un sacrificio en específico. Este abuelo cumplió con este sacrificio y cuando se acostó a dormir empezó a soñar que los Ergun le decía que él tenía que emprender un viaje. Cuando se despertó asustado por la claridad con que vio su sueño y le preguntó a Ifá si tenía que emprender un viaje, donde Ifá le dijo que sí. Este abuelo salió a caminar, pero cuando llevaba cierto tiempo caminando le entró hambre, pero se dio cuenta de que no había cogido comida ni agua para alimentarse durante el viaje, a lo que siguió caminando con las pocas fuerzas que le quedaba y llegó donde había un hombre que estaba comiéndose un gallo debajo de una mata de ceiba. Este hombre era Obatalá, que lo invitó a comer, le dio agua y lo limpió con un paño blanco y le dijo que él iba a ser grande, pero que tenía que ir a buscar a otro hombre que era revoltoso y majadero, que le diera un pollo, y le dio el pollo para que se lo diera. Este hombre que era revoltoso y majadero no era más que Echu, el lenguaje. En un momento determinado, cuando el abuelo se encuentra con el lenguaje, le da el pollo y el lenguaje lo invita a comer el cuello, ya guardó, y le pregunta si quería del pollo, y este hombre, el abuelo, le dice que no, que ya con lo que le había dado era suficiente. El lenguaje le dice que él lo va a llevar hasta donde tiene que ir. El lenguaje sale caminando con él y cuando llegan a casa de Omologun, que no era más que un palero poderoso que vivía en esa tierra, el lenguaje le dice que allí es donde tiene que ir para que los otros babalawos lo empiecen a considerar, porque como él vivía en un bohío pegado al río, ninguno de los abuelos se lo llamaba para asistir a un plante, ninguno de los abuelos se lo llamaba para asistir a un ifá. Entonces no tenía vida dentro del proceso religioso y por tanto estaba achantado, estaba como opacado dentro del proceso religioso y entre el proceso religioso y todas las demás cuestiones de la vida. Por consiguiente, cuando llegó a casa de los Omologun, se estaba riendo y le dijo que lo estaba esperando. Le dijo lo que tenía que hacer, el sacrificio que tenía que hacer, y que lo hiciera en su casa, pero que este sacrificio llevaba un pescado. Como este abuelo vivía cerca del río, cuando empezó a hacer el sacrificio de la mata de huira donde él tenía viviendo su ifá, se cae un tronco con varios huiros y vienen todos los peces a indagar, a donde él coge un pez y lo mete dentro del huiro. Esto es uno de los grandes secretos de este orden de ifá, el por qué Awose, babalawos o sainistas, el por qué específicamente para este orden de ifá, dentro de Iwerou o Sain vive ya oro. Lo voy a dejar así, no voy a entrar en traducciones ni en muchas cosas, porque es un mensaje específico para babalawos y osainistas. Por consiguiente, cuando él terminó de hacer esto, tuvo la necesidad de poner esto a vivir en la mata que tenía de huiro, y ahí empezó a adorar la prenda y empezó a ver flujos de aleios en su casa. Los babalawos lo empezaron a invitar y las cosas le fueron mejorando a este abuelo, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces, desmenuzando un poco el camino, dice Ifá que lo primero que hay que hacer por Juan y los es darle de comer a Ergun, que Ergun le va a dar un mensaje, donde ese mensaje va a traer implícita o explícita una gran suerte para la persona. El por qué la persona va a tener la necesidad de cumplimentar con Obatalá y con el lenguaje. El por qué la persona en un momento determinado va a tener la necesidad de rayarse, incluso siendo abuelo, y va a tener la necesidad de trabajar con esa prenda, incluso siendo abuelo. El por qué uno de los grandes secretos de este signo es que la prenda de palo de la persona va al pie de una mata de huira o de huiro. Dice por qué la robación de cabeza que se hace en este signo de Ifá con la hierba no es más que con el huereyeye y ogumá, peonía y maravilla. Con esto se hace robaciones de cabeza, pero se hace bomisí, se lava la cabeza para que la persona se le aclare la mente, que era lo que hacía este abuelo
me hago entender, dice por qué en un momento determinado la persona que es Juan y los Surey va a emprender un viaje donde al final del viaje va a encontrar una suerte, pero va a tener que retornar a donde salió o a su lugar de origen, que es donde va a reinar. Dice por qué en un momento determinado habla de falta de consideración de todas las personas hacia Juan y la Usuré, pero que eso, si usted hace los esbozos pertinentes, si usted hace las cosas que le está mandando a hacer tanto Orula como su prenda, usted va a salir adelante y va a tener una vida económica confortable, va a tener una vida social confortable y las personas lo van a empezar a considerar y las personas lo van a empezar a respetar por lo que usted es, que es lo que dice Ifá. Dice porque en un momento determinado, aquí habla el camino de los tres hermanos, dice porque había un padre, un hombre que era abó y tenía 3 hijos, los cuales también eran aboses o Juan y los Suré, y él le había enseñado todas las cuestiones referentes a Osain y a Ifá. Por consiguiente, cuando este hombre va a dar su caída, porque Orula y Osain le avisan de que él va a dar su caída, reúne a sus 3 hijos y le dice que el secreto de la prosperidad está en la chiva y que no se peleen y que vivan juntos, pero que entre ellos hay un bastardo. Donde cuando este hombre da la caída, todos empiezan a pelear porque como se creían que entre ellos había un bastardo, empiezan a pelear por la repartición de la herencia, por a ver quién cogía más, quién cogía menos, a lo que el hermano mayor dice que ya estaba bueno de pelea y de lidia y que mejor se encaminaban hasta casa de los Bá y que los Bá sirviera de juez y que repartiera la herencia de su padre como le fuera conveniente. Cuando van caminando, empiezan a caminar por una avenida empedrada, una avenida de adoquines, pero iban caminando separados porque no se hablaban a consecuencia de los disturbios y de las problemáticas que tenían. Un viejo le pregunta al primero que se encuentra si había visto una chiva, a lo que él responde que por ahí debió haber pasado una chiva, pero que esta chiva, y el viejo empieza a indagar qué características tenía la chiva, y él le dice que debía ser tuerta. El viejo sigue caminando, se encuentra con el segundo hermano y le pregunta si él había visto una chiva. El hermano le responde que evidentemente por ahí había pasado una chiva y que tenía una herida en el lomo. El viejo sigue caminando y se encuentra con el tercer hermano, el cual le prescribe que por ahí evidentemente había pasado una chiva, pero que debía estar cargada con un bulto grande. A lo que el viejo piensa que los 3 hermanos fueron los que le robaron la chiva y le dicen que los va a presentar delante de los Bá. Los 3 hermanos gustosamente, si ellos iban para donde estaban los Bá, le dicen que ellos iban también para donde estaban los Bá, que sin ningún problema irían. Cuando llegan, el los Bá le pregunta si ellos vieron la chiva, ellos dicen que ellos no vieron la chiva. Y le preguntan primero cómo supo que era tuerta. El primero responde que porque estaba comida la hierba de un solo lado, por tanto del otro no podía ver, por tanto no se la podía comer. Le pregunta al otro cómo supo que tenía una herida en el lomo, a lo cual responde que vio gotas de sangre donde la chiva se acostó o pasó y por eso dedujo que tenía una herida en el lomo. Y a lo cual le pregunta al otro si la había visto, que le vuelve a decir que no, y le pregunta cómo sabe que iba cargada con una bolsa grande, a lo que él dice que por la altura que tenía las pezuñas marcadas en el fango, que estaban demasiado hundidas y por consiguiente tenía que ser porque traía algo arriba. A lo que el Obá le dice al viejo que ellos no fueron los que le robaron la chiva, que lo buscara por la calzada empedrada, que la saliera a buscar, y como él había difamado de ellos, iba a tener la necesidad de dinero que había en la java, compartirlo a partes iguales con ellos 3. Pero ellos le prescriben que ellos fueron por otro asunto, donde los Bá les dice que lo discutirían al otro día y manda a hospedarlos en una habitación y a llevarle carne y arroz. Cuando el criado de los Bá le lleva la carne y el arroz, el Obá le había dicho que se escondiera para saber que hablaban. Cuando el primero abre el arroz, dice que el arroz está sucio. El segundo dice que el arroz se puede comer, pero que la carne huele a perro. Y el tercero dice que la comida se podía comer, pero que los Bá eran un bastardo. A lo que el criado va a contarle a los Bá, cuando el criado le cuenta a los Bá, los Bá manda a buscar a la criada que cocinó el arroz, que le prescribe que el arroz no estaba malo, pero que ella
se había acostado con su esposo y no se había lavado las manos, por tanto el arroz se había mancillado, manda a buscar al cocinero que le prescribe por qué él había matado a un cordero para mandárselo a los hermanos, pero que a la madre del cordero la había mordido un perro, por tanto el cordero olía a perro, y el Orba le pregunta a su madre si él era bastardo, a lo que su madre responde que sí, que su padre fue a la guerra y él había sido concebido por ella y un esclavo. Entonces, por consiguiente, el Orba les prescribe a ellos el otro día que entre ellos no había ningún bastardo, que no se preocupara, que el bastardo era él y que ellos tenían que seguir viviendo unidos. Entonces dice Ifá aquí el por qué, dice el por qué el padre le puede dejar una gran herencia a los hijos. Dice por qué en un momento determinado los hermanos tienen que vivir en paz y armonía. Dice en un momento determinado a usted lo pueden acusar de ladrón sin usted haber robado. Dice en un momento determinado el herbo más grande de hacer en ese orden es que se coge una chiva, se le engancha dinero en una bolsa en el cuello y se suelta por una calle empedrada para evitar el cambio de cabeza, que es lo que dice Ifá aquí. Dice por qué en un momento determinado. Aquí habla el por qué la enredadera de ñame. Dice por qué Obatalá sembró ñame, pero había que pagarle a la tierra. Y Obatalá no le pagó a la tierra porque ñame es una cosecha que no hay que atenderla mucho. Por consiguiente, Obatalá pensó que no tenía que pagarle a la tierra y lo que hizo fue que se llenó enfrente de su casa de la enredadera de ñame y después no podía salir de ahí, a lo que Echu tuvo que ayudarlo. Dice por qué en un momento determinado usted no sea porfiado, usted no sea caprichoso, usted tiene que pagar lo que debe y usted no se vea en un momento determinado preso, recluido o encerrado dentro de su casa porque usted no puede salir porque le debe a alguna persona, que es lo que dice Ifá. Dice por qué en un momento determinado. Aquí habla del gallero, porque había un gallero que tenía un gallo que siempre ganaba las peleas, pero el gallero se empeñó en que el gallo siguiera ganando y ganando y ganando y lo echaba hasta 3 veces al día. Y un día el gallo se le murió y por consiguiente el gallero perdió la suerte. Dice, ¿por qué usted no se empeñe en hacer o en trabajar más de lo que debe? Porque le va a cambiar salud por dinero y que en un momento determinado usted puede perder la suerte a consecuencia de que se puede haber bardado, a consecuencia de que se puede haber postrado en una cama, a consecuencia de que usted quiera trabajar por la avaricia de coger dinero. Dice, ¿por qué aquí todos los santos fueron a una guerra? Pero el único que viró fue Orula, porque fue el único que hizo el Bo. Dice que la vida de Juan y los Sures será constante guerra, pero tiene que hacer el Bo y tiene que hacerle muchas prerrogativas a Orula, que en un momento determinado es el único que lo va a salvar. Dice, ¿por qué en un momento determinado Obatalá estaba loco y quería saber si podía el cuerpo vivir sin cabeza? Lo que Orula le dijo que no lo hiciera y Obatalá tanto dio que se cortó la cabeza. Dice, ¿por qué aquí la persona puede empezar a presentar problemas mentales, nerviosos y que tiene que tener cuidado? Tiene que tomar las medicinas correspondientes, tiene que hacerse los esboces correspondientes, porque dice que aquí Orula le marcó el esbozo a Obatalá, sin embargo Obatalá no lo hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con descontroles psicológicos o nerviosos o mentales, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice, ¿por qué en un momento determinado Ochun ayudó a Beré conjuntamente con el Eguá? Porque cuando Beré hizo el esbozo de la chiva que la soltó en una calle empedrada donde él estaba viviendo, esas personas lo botaron de la casa y él se quedó a dormir en la orilla del río donde Ochun tenía un criadero de gallinas y el Eguá le contó a Ochun y Ochun lo dejó vivir ahí. Por consiguiente, el Eguá lo que hizo fue destruir la casa de las personas donde lo habían votado a él y se vieron recogidas en casa de Alberé gracias a Ochun y gracias al Eguá, que es lo que está vaticinando Ifá. Entonces tenga cuidado, usted en un momento determinado no lo voten de algún lugar, pero después esas personas tengan que venir a pedirle a usted ayuda. Estas eran las cosas que quería tocar. No se recuerden que nunca les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de los esbozos y a través de las robaciones y siendo obedientes a nuestra vida. Que la bendición de Olofin, Olorum y Olodumare siempre los alcance y nos estamos viendo para seguir hablando de estos sordum pocos salidores o de estos sordum que tienen poca literatura. Y recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube de manera gratuita en cualquier momento para que puedan ver todos los sordum que están ahí y todos los videos que hay ahí, que hay ya más de 60 videos. Gracias por ya ser más de 1400 suscriptores, los que están suscritos al canal de YouTube. Muchas gracias por seguirme y que la bendición de Olofi, Olodumare, sus respectivos ángeles de la guarda y Orula nunca les falte. Nos estamos viendo para seguir hablando de todos estos sordum. Estuve algo perdido de aquí por situaciones de trabajo mismo con Ifá, de que estuve haciendo varias cosas de Ifá
y no me daba tiempo grabar videos, pero creo que ahora ya podemos regularizar un poco las cuestiones de los videos en YouTube. Bendiciones y larga vida y Boris Boya y Bocheche.